¿Cuáles son las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico? Ambos programas son muy importantes en nuestra práctica, en nuestra gestión, en nuestro plantel. En este video vamos a revisar cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es el propósito del programa de mejora continua? ¿Cuál es el propósito del programa analítico? ¿De dónde parte cada uno de ellos? ¿Cuáles son los elementos que conforman el programa de mejora continua, los elementos que conforman el programa analítico, cuándo se elabora cada uno de ellos, qué problemáticas recuperan tanto el programa de mejora continua, así como el énfasis del programa analítico y cuántas atiende cada uno de ellos? Vamos al video. Vamos a partir de cuál es el propósito de cada uno de estos programas, el propósito del programa de mejora continua y el propósito del programa analítico. Es importante recordar que el programa de mejora continua, su propósito es articular los esfuerzos de la escuela para brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo las condiciones o situaciones que le impiden avanzar en el logro de sus propósitos. En síntesis, el programa de mejora continua es un documento de gestión que nos va a permitir en colectivo escolar atender las condiciones, atender las situaciones que nos impiden lograr los propósitos que nos hemos establecido. Por su parte, el programa analítico de la escuela, su propósito es definir y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados para el ciclo escolar. Es decir, en el programa analítico, su propósito es que nosotros como colectivo docente vamos a definir y vamos a organizar cómo vamos a llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las situaciones, a partir de los acontecimientos que hayamos identificado en el análisis socioeducativo de nuestra escuela. Al definir y organizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados a nuestra comunidad territorio donde nosotros nos encontramos, entonces vamos a obtener que los contenidos, así como los procesos de desarrollo y aprendizaje, van a responder, van a estar vinculados con las situaciones que hemos identificado en el análisis socioeducativo de la escuela. Por lo tanto, el propósito del programa analítico de la escuela es un propósito pedagógico. Esto en cuanto a los propósitos. ¿De dónde parte cada uno de ellos, maestros? El programa de mejora continua parte de la lectura crítica de la realidad que se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. El programa analítico de la escuela parte de la lectura crítica de la realidad que se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Es decir, maestros, este diagnóstico socioeducativo será nuestro punto de partida para la elaboración de nuestro programa de mejora continua en la parte de la gestión y nuestro programa analítico de la escuela en nuestra parte pedagógica. Otra de las características de estos programas son los elementos que lo conforman. ¿En qué son diferentes? El programa de mejora continua, los elementos que lo conforman son los objetivos, las metas y las acciones. Recordemos que es un documento de gestión, entonces como tal, nosotros vamos a establecer el objetivo, lo que queremos lograr, las metas que hemos acordado, esos puntos de llegada y las acciones, esas actividades específicas que vamos a llevar a cabo para atender esas situaciones que hemos identificado. Por su parte, en el programa analítico de la escuela, dentro de los elementos que lo componen, es la contextualización de los contenidos y la incorporación de contenidos comunitarios pertinentes. Nosotros en el programa analítico vamos a tener tres tipos de contenidos en la mayoría de los casos, que son los contenidos sin ajustes, los contenidos contextualizados y los contenidos nuevos. Esto una vez que nosotros hayamos explorado el programa sintético y hayamos identificado aquellos contenidos que podemos vincular con las situaciones que encontramos, que identificamos en la lectura de la realidad. Ahí vamos a tomar la decisión en colectivo docente si esos contenidos
en nuestro programa analítico los vamos a abordar sin cambios, sin ajustes, que serían los contenidos sin ajustes. Vamos a determinar si es necesario contextualizar ese contenido, ese proceso de desarrollo-aprendizaje, para incorporarlo de manera contextualizada a nuestro programa analítico, o bien si las necesidades de nuestro territorio ameritan que abordemos contenidos comunitarios que son pertinentes, contenidos nuevos, los vamos a poder incorporar dentro de nuestro programa analítico. Otra característica de nuestro programa analítico, otro elemento muy importante son los ejes articuladores, porque vienen a representar esa articulación que vamos a poder establecer entre los diversos contenidos, los campos formativos y sobre todo el énfasis, la visión con la cual vamos a abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje, los proyectos, las actividades. Un elemento también importante del programa analítico es que se tiene que establecer la secuenciación y la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, la temporalidad. Tenemos que establecer la secuenciación. ¿Qué contenido vamos a trabajar primero? ¿Cuál vamos a trabajar posteriormente? Finalmente, ¿cuál contenido vamos a abordar? Estamos estableciendo la secuenciación. ¿En qué secuencia vamos a abordar los contenidos de acuerdo a mi territorialidad? Y también la temporalidad. ¿En qué momento, cuándo los voy a abordar? ¿En el primer periodo de evaluación, en el primer mes, en el segundo mes? Entonces, dentro de nuestro programa analítico, a partir de las situaciones, a partir de las temáticas que hemos identificado en nuestra lectura de la realidad, pues vamos a determinar esta temporalidad y esta secuenciación de los contenidos dentro de nuestro programa analítico. También un elemento importante de nuestro programa analítico son las orientaciones didácticas generales para tener una idea de cómo vamos a estar abordando ya en el plano didáctico el proyecto, las actividades, cómo las vamos a estar abordando. De manera general, describimos estas orientaciones didácticas generales. Tenemos una visión sobre cómo vamos a abordar el proyecto, las actividades, las acciones formativas ya dentro de nuestro plano didáctico, dentro de nuestra planeación. Y las sugerencias de evaluación, de qué forma vamos nosotros a brindar esa retroalimentación, vamos a evaluar, vamos a promover una evaluación formativa con los contenidos que hemos elegido abordar en colectivo docente, los cuales responden a las situaciones que hemos identificado en la lectura de la realidad. ¿Cuándo se elaboran estos programas? El programa de mejora continua se elabora al inicio del ciclo escolar, después de haber realizado el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Nosotros en la fase intensiva regularmente vamos a planificar, vamos a establecer los mecanismos, los instrumentos para obtener información y de esa manera elaborar nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela. Una vez que hayamos elaborado nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela, ese diagnóstico nos va a permitir identificar las problemáticas que es necesario atender en nuestro colectivo, las problemáticas que es necesario atender en nuestra escuela. Entonces, de todas esas problemáticas, nosotros como colectivo escolar tenemos que priorizar esas problemáticas a atender. Una vez que hemos priorizado las problemáticas, una vez que hemos jerarquizado esas problemáticas, pues vamos a partir con la elaboración de nuestro programa de mejora continua. El programa de mejora continua se ajusta a lo largo del ciclo escolar. Lo vamos a ir ajustando durante los meses, sobre todo en las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar con el seguimiento que vayamos realizando. En los momentos en los que se realice ese seguimiento y la evaluación de los avances, ahí vamos a ir haciendo ajustes a nuestro programa de mejora continua. Por su parte, en el programa analítico de la escuela, este se elabora al inicio del ciclo escolar. Se puede empezar en este caso en la fase intensiva a partir de la experiencia docente, la información que se tiene del grupo o de los grupos que se atenderán y la que se recabe durante el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Es muy importante recordar un punto clave para la elaboración del programa analítico. El programa analítico no se elabora de principio a fin y no se elabora en un solo momento.
Cuando nosotros vamos a configurar nuestro programa analítico, tomamos en cuenta las situaciones, las temáticas que son relevantes para nuestra comunidad. Seleccionamos en colectivo docente una temática, una problemática, una situación que se está viviendo en nuestro territorio y a partir de esa situación vamos a generar estas vinculaciones entre los contenidos, cuáles son los contenidos que me van a ayudar a reflexionar esa situación que se está presentando, que me van a ayudar a cuestionar, a transformar esa situación y entonces es como yo voy a determinar los contenidos que voy a abordar. De esa manera, yo ya estoy estableciendo la secuenciación y la temporalidad de los contenidos a partir, en ese sentido, de esa situación prioritaria que es relevante para toda mi comunidad, que es relevante para mi territorio. Y regularmente van a surgir nuevas situaciones que es necesario analizar, reflexionar, cuestionar o transformar, por lo que el programa analítico se ajusta a lo largo del ciclo escolar. ¿Qué problemáticas recuperan estos programas? En el caso del programa de mejora continua, recupera situaciones o problemas. ¿Cuáles situaciones o cuáles problemas? Aquellas situaciones, aquellos problemas que impactan en el servicio educativo que ofrece la escuela. Ejemplos de estas situaciones o de estos problemas que impactan en el servicio educativo que ofrece la escuela son, por ejemplo, aquellas que afectan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, aquellas que limitan el acceso, la permanencia de nuestros alumnos, aquellas que representan una carga administrativa provocando que el tiempo para el trabajo pedagógico se reduzca, aquellas que perturban la convivencia inclusiva entre nuestros alumnos, aquellas que perturban la convivencia inclusiva, democrática y pacífica de la comunidad escolar, entre otras. En el caso del programa analítico de la escuela, es muy importante reflexionar en este punto, maestros. El programa analítico de la escuela no atiende problemáticas. El programa de mejora continua es el que atiende los problemas. El programa analítico de la escuela no atiende problemáticas. El programa analítico de la escuela recupera situaciones, recupera acontecimientos, características del contexto comunitario de la escuela, intereses de los niños, de las niñas, de los adolescentes o problemas de los niños, de los adolescentes que permitan contextualizar, situar y abordar los contenidos de los programas sintéticos. Entonces, esas situaciones que estén ocurriendo en la comunidad, las vamos a recuperar para contextualizar los contenidos de nuestro programa sintético y de esa forma poder abordar los contenidos de una forma situada, que sean significativos para nuestros alumnos. Entonces, no es desde el programa analítico donde se busca resolver las situaciones, los acontecimientos, problemas. No es desde el programa analítico. La intención del programa analítico es darle significado a lo que los niños van a aprender, es decir, a los contenidos del programa sintético que vamos a contextualizar. El objetivo del programa analítico es darle sentido a lo que los niños están aprendiendo, a esos contenidos, a esos procesos de desarrollo y aprendizaje que hemos identificado, con los que hemos creado vinculaciones a partir de las situaciones que hemos identificado en el análisis del contexto socioeducativo de nuestra escuela. ¿Cuántas problemáticas atiende cada uno de los programas? El programa de mejora continua, aunque no hay un número definido como tal, se sugiere que sean pocas. Recordemos, se los decía durante este video, que la recomendación es de que nosotros prioricemos problemáticas. Nosotros, en nuestro análisis del contexto socioeducativo de la escuela, es muy probable que identifiquemos 15, 20 problemáticas. Esas 15, 20 problemáticas, por decir un número, pues no las vamos a poder atender todas en nuestro programa de mejora continua. Entonces tenemos que analizarlos, priorizar esas problemáticas y centrarnos
en resolver algunas de ellas, en atender algunas de ellas. Entonces, se sugiere que sean pocas, que prioricemos esas problemáticas para evitar diluir los esfuerzos y poder centrar nuestro esfuerzo, nuestra atención en resolver esas pocas problemáticas que hemos identificado y poco a poco ir en este proceso de mejora continua. Entonces, se atienden las problemáticas que son más relevantes para nosotros como colectivo escolar. En el caso del programa analítico de la escuela, recordemos que el programa analítico de la escuela retoma situaciones, problemas, acontecimientos, entre otras características que permiten contextualizar la enseñanza. Para eso se retoman las situaciones, los problemas o los acontecimientos. Los otros los vamos a tomar en cuenta, los vamos a retomar para contextualizar los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje, los proyectos, la enseñanza que vamos a abordar con nuestros alumnos. No se construye en torno a una sola problemática. No es de que nuestro programa analítico lo vamos a hacer a partir de un problema o que vamos a seleccionar 10 problemas y a partir de esos 10 problemas vamos a elaborar nuestro programa analítico o de 10 situaciones. Nosotros podemos retomar todas las situaciones que sean necesarias en función de los contenidos. Recordemos que el programa analítico de la escuela es una estrategia de codiseño y de contextualización de contenidos. Al final del día, lo que queremos con nuestro programa analítico es darle sentido a los contenidos, a los procesos de desarrollo y aprendizaje, situar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra comunidad territorio. Maestros, los invito a unirse a mi grupo de WhatsApp escaneando este código QR, donde usted podrá tener acceso a esta presentación, a este material que utilicé para este video, si es de ayuda para su consejo técnico. Y recuerden que los compañeros maestros que me apoyan como colaboradores van a tener la versión en PDF. Para que lo puedan descargar y la puedan compartir con sus colectivos si es que usted le corresponde participar con la intervención en la fase intensiva, explicando las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. Si usted quiere ser colaborador, ya sea de mi página de Facebook o de mi canal en YouTube, en mi página de Facebook hay un botón que dice suscribirse y en mi canal de YouTube hay un botón que dice unirse. Usted presiona ahí ese botón y ahí sigue los pasos para ser colaborador, para ser miembro del canal y tener acceso a este material. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.